Gloria sea el nombre de Cristo, hermanos. Pedimos nuevamente disculpas por el inconveniente que nos cayó nuevamente la transmisión, pero confiamos en el Señor de que esta vez sí no se nos va a caer. Bueno, amados hermanos, continuamos, o prácticamente iniciaremos de nuevo con la lectura para los que vayan a ir conectándose. No solamente eso, sino también porque más adelante el video pues lo verán otros hermanos, los que no pudieron conectarse por diversas razones, o por los que se conectaron y de repente se desconectaron y después más adelante pueden empezar y ver la transmisión. Entonces, hermanos, vamos nuevamente a dar inicio. Estos son simplemente tropiezos que se presentan, pero vamos a darle la gloria al Señor. En el libro de 1 Samuel, capítulo 16, primer libro de Samuel, capítulo 16, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo por su palabra. Hoy estamos hablando un tema muy importante acerca del potencial que tenemos en el Señor, y que ciertamente, así como muchos de los que conocemos y sabemos muy bien, hombres en lo natural tienen capacidades, tienen talentos y llevan a cabo muchas, pero muchas actividades, y pues les sale bien, son victoriosos, y esa gran capacidad que tienen innatas les lleva a alcanzar grandes victorias. Pero ahora aquí en el reino de los cielos, hablando ya en lo espiritual, de la misma manera, cuando todos venimos al Señor, cuando Dios nos ha llamado a ser parte de este reino de los cielos, de la misma forma Dios nos da o nos entrega capacidades, talentos, y no solamente eso, sino también toma de lo que ha venido o ha nacido con nosotros, que Él mismo ha puesto en nosotros, pero de una manera totalmente diferente al servicio de Él. Y vemos aquí el caso de David, y cuando nosotros hablamos de David, siempre se nos viene a la cabeza, bueno, ciertos eventos, sobre todo a David como un gran guerrero cuando mató a Goliat, a David como el rey, a David como un pecador que adulteró. Bueno, todo eso se nos viene a la cabeza, pero también hemos dejado o desconocido al David que empezó con limitaciones, el David que empezó con muchos obstáculos, el David que empezó con muchas oposiciones en su vida para poder llegar a ser ese guerrero, para poder llegar a ser ese gran rey, para poder llegar a ser ese vencedor en batallas y en victorias.
pero un David que a pesar de las limitaciones y a pesar de las oposiciones, un David que confiaba en Dios y que todas esas capacidades y todo lo que David tenía, sabía y reconocía que venían de parte del Señor. Y hemos visto aquí en este capítulo donde Saúl es desechado por el Señor y Samuel es enviado a Belén de Judea, a casa de Isaí, el padre biológico de David, para que él unja como rey a uno de sus hijos. Y como le decía anteriormente, cuando pensamos en David, siempre miramos a ese David victorioso, guerrero, a ese David triunfador, pero no hemos visto al David antes de llegar a ser lo que era, de demostrar la capacidad que tenía en Dios. Y de la misma manera nosotros también tenemos muchas capacidades en Dios. Dios nos ha dotado de talentos, Dios nos ha dado y entregado dones, Dios nos ha entregado responsabilidades a las cuales no podemos huirle. Al contrario, tenemos que desarrollarlas, tenemos que dar mucho más, mucho, pero mucho más de nuestras propias fuerzas. No importando, hermano, escúchalo bien, porque muchas veces nos escudamos y no dejamos que esas capacidades se desarrollen y ese potencial que tenemos en Dios y de Dios y para el Señor. Un potencial que el mismo Señor ha implantado y colocado en nosotros. ¿Para qué? Para llevar a cabo las tareas de este reino de los cielos, para llevar a cabo el trabajo ministerial que Dios nos ha encomendado, para llevar a cabo el trabajo de liderazgo que el Señor te ha entregado, para llevar a cabo el trabajo de intercesor que Dios te ha entregado, para llevar a cabo ese trabajo de servidor al cual Dios te ha llamado, para desarrollar ese trabajo que el Señor te ha de demandar un día de que le des fruto o le entregues resultado de lo que Él te dio. Y eso hace parte del potencial que Dios nos va entregando cada día y en cada momento que le empezamos a buscar. Son muchas, pero muchas las virtudes que alcanzamos en el Señor. Son muchos los talentos que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros, los dones espirituales que también el Señor deposita en cada uno de nosotros, pero no por nuestra linda cara, sino simplemente porque Dios sabe muy bien que somos capaces y podemos dar mucho más de nuestras propias fuerzas. Y eso no quiere decir que las cosas de este mundo, que el trabajo y que el miedo y todo lo que quiero poner como simplemente una excusa y una justificación para huirle, para correr, para no hacer la voluntad del Señor, para no, aleluya, para no poder llevar a cabo las tareas que Dios me ha encomendado. Pues déjame decirte, hoy es el día que tú y yo nos despertemos, porque esto no tiene vuelta atrás, hermano, esto no tiene vuelta atrás. Todo lo contrario, tenemos un camino por delante, así como lo tuvo David. Un camino donde se levantaron muchos opositores, donde nadie creía en él, ni Samuel como profeta creyó en él, ni su padre Isaí creyó en él, ni su hermano, ni sus hermanos cuando estuvieron en la batalla contra Goliat y los filisteos creían en el potencial que tenía David. Saúl tampoco creía en David, prácticamente nadie creía en David, porque era un muchacho, porque lo veían tierno, porque era muy jovencito, porque fue, digamos así, menospreciado por su apariencia, pero no conocían lo que venía desde atrás, un proceso de parte del Señor, capacidades que Dios le había entregado, habilidades que el Señor le había dado en medio de ese simple para muchos trabajo de pastor. Pero Dios lo estaba preparando desde allí para las grandes victorias que Dios tenía preparado para él en un futuro. Y eso es lo mismo, alabado sea el nombre del Señor, para cada uno de nosotros. Hoy quizás tú te ves en poco, quizás hoy no eres nadie para los ojos de muchos, quizás nosotros no somos nadie para los ojos de muchos,
pero sabes que Dios nos está preparando a todos y cada uno, hermano, para la victoria, para las glorias futuras, postreras, que Dios tiene preparado para nosotros. Esto no es nada para lo que alcanzaremos, porque ciertamente todo esto hace parte del proceso y de la formación, donde Dios nos va capacitando, donde Dios nos va entregando, donde Dios nos va formando, donde el Señor nos va abriendo el entendimiento a todo el mover de lo que nos rodea, donde el mismo Señor, a través de los opositores, de los que se levantan, de los que son tropiezos, de los que murmuran, de los que hablan, Dios nos está formando carácter, nuestro corazón, y no solamente eso, probando cada una de las áreas de nuestra vida. Y es por eso que tenemos que ser muy, pero muy entendidos. Ahora, cuando nosotros miramos en el caso de David, y habíamos leído, Samuel es enviado para ungir uno de los hijos de Isaí, porque Saúl había sido desechado por desobediente, porque no había obedecido al Señor, y el Señor había determinado tomar para sí o para el pueblo de Israel otro rey, uno conforme a como Dios quería para ese pueblo. Pero nadie veía el potencial en David, ninguno, absolutamente ninguno. Y ciertamente David tuvo muchas limitaciones para llegar hasta donde llegó. David tuvo muchos tropiezos, pero nadie sabía lo que Dios estaba haciendo en el corazón de David y en la vida de David. Ahora, David logró grandes éxitos, eso sí lo sabemos. Alcanzó hasta lo más alto, llegó a ser el rey. Fue un gran guerrero, fue el más extraordinario de los reyes. Mas sin embargo, hubo muchos que nunca vieron en David a un rey, a un guerrero. Muchos no lo veían así. Simplemente veían a ese muchachito, a ese joven pastor de ovejas, y hasta ahí. Pero le voy a decir algo, el Señor ya lo estaba preparando. Las batallas más extraordinarias, lo podemos decir, David las enfrentó no con el oso, no con los leones, sino con los opositores que se le presentaron. ¿Sabe por qué? Porque eso lo llevó a David a poder, aleluya, saltar, avanzar sin ver los tropiezos y los que no creían en él. Sus primeros años, aleluya, fue allí como un simple pastor de ovejas, y donde muchos trataron de ponerle limitaciones a David, donde no daban un peso por él. Y vamos a considerarlo y vamos a verlo bíblicamente por la Escritura, como muchos de ellos tuvieron en poco a David. Pero algo sí le voy a decir, y es bueno que nosotros entendamos y sepamos muy bien que cuando Dios nos llama, o cuando Dios llama a alguien, lo hace tomando en cuenta su propia opinión. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no necesita referencias de terceros para tomar decisiones. No, Dios conoce, Dios sabe a quién llama y a quién coloca en las tareas en este reino de los cielos. Él no necesita de que nadie lambonee, de que nadie se regale, de que nadie venga y diga yo soy el que más puedo, yo soy el que más talentos tengo, yo soy el que Dios más usa, yo soy el que tiene los más dones y por eso merezco estar en esta posición. Dios no necesita, hermano, de referencias, de que ves, dile que yo te recomendé al pastor, ves, dile que yo te dije o que yo te envié. No, Dios no necesita nada de esas cosas. Dios toma en cuenta su propia opinión, lo que Dios conoce de cada uno de nosotros. Ahora, esto para nosotros nos debe traer paz en nuestro corazón. ¿De qué? De que Dios, al que llama a su servicio, Él no necesita de que otro venga y lo monte, otro lo coloque. No. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve el corazón de cada uno. Dios sabe cómo le vamos a responder. Dios sabe y conoce bien el potencial que hay en nosotros puesto por Él para el servicio de Él. Aleluya. Entonces, mire cómo empieza la historia. Saúl es desechado.
Y vemos, como habíamos leído anteriormente, que el profeta Samuel es enviado a la casa de Isaí, el cual tenía varios hijos, y el cual le dice a Isaí que había venido para que se purificaran y esa familia hiciera parte del sacrificio que se le iba a ofrecer a Jehová, porque Jehová había determinado escoger a uno de sus hijos como el próximo rey de Israel. Y empezamos, 1 Samuel 15, o nos devolvemos un poquito atrás. Dios dice el 15 que Saúl desobedece a Dios, es desechado, el Señor lo sustituye y le dice que vaya allá a la casa de Isaí en Belén de Judea. Se cortó. Está transmitiendo. Sí. En Belén de Judea. Entonces, el profeta Samuel llega y empieza a mirar a los hijos de Isaí, y el primero que se le aparece es Eliab el mayor, un hombre alto, de buena apariencia física, hermoso. Y el profeta Samuel, ya siguiendo el prototipo que tenía de Saúl, porque sabe que dice 1 Samuel 9, en el versículo 2, que había que Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, tenía un hijo que se llamaba Saúl, y dice que era un joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, o sea, era el más grande de todos. Entonces ya Samuel traía el mismo prototipo de Saúl. Cuando vio a Eliab, que era alto, grande, de buena apariencia física, dijo: este es el rey de Israel. Dice el versículo, volvemos nuevamente al capítulo 16, hermano, en el versículo 6, que cuando Samuel ve a Eliab, dice que aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová mismo le respondió: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque ya Samuel traía un prototipo de un rey así como Saúl, alto, hermoso, grande, fuerte. Pero Dios tenía otros planes. Dios había visto otro diferente a Saúl, o al prototipo que tenía Saúl. Y Samuel se equivocó. O sea, vio a ese así alto y dijo: no, este es el ungido de Jehová. Y no era así. ¿Sabe por qué? Dios le dice a su profeta que haga llamar a todos los hijos. Y entra en ya, y lógicamente lo vio grande y dijo: este es el rey de Israel. Y en realidad no es la apariencia ni lo que uno pueda aparentar. ¿Sabe por qué? Porque eso no es lo que llama la atención de Dios. Lo que yo aparente, o lo que yo lo que yo aparente, o lo que yo demuestre delante de los ojos de los hombres, sino, ¿sabe qué? Que Dios ve el corazón. Dios ve la condición del corazón. Eso es lo que atrae al Señor. Eso es lo que hace que Dios pose los ojos en el hombre, el corazón del hombre. Y esto es determinante. ¿Sabe por qué? Porque uno no debe vivir de apariencia, sino en lo genuino de un corazón de qué, que agrada a Dios. Ahora, ¿por qué Dios o el Señor se enfocó fue en David? ¿Sabe por qué? Porque Dios conocía el corazón de David y también conocía el corazón de los demás hermanos de él, que era totalmente diferente. Porque el propósito y el plan que Dios tenía con David era determinado simplemente por lo que ya Dios venía haciendo con David mucho tiempo atrás. Eso no fue que apareció de la noche a la mañana. Ya Dios tenía un propósito, ya Dios sabía lo que David podía dar para el pueblo de Israel. Ya el Señor sabía lo que David podía entregar, lo apasionado, lo valiente que era, lo virtuoso que también era David. Dios lo conocía.
y ya venía el Señor trabajando en él. Por eso uno no puede vivir en la apariencia, sino en lo genuino, en un corazón de qué, hermanos, que tenemos que ir revisando las intenciones de nuestro corazón, tener un corazón guardado para Dios, un corazón limpio, un corazón puro, para que el Señor entonces, sí, hermano, nos delegue mucho más, mucho, pero mucho más de su gloria. Intentar todo el tiempo mantener un corazón sano y limpio delante de los ojos del Señor, porque allí, hermano, será mayor la victoria y mayor la gloria en Dios. Ahora, David era un simple pastorcito de la casa, tanto así que, mire, por eso le decía, todo el mundo lo limitó. Todos, su familia, el profeta, Goliat, Saúl, todos lo tuvieron en poco, muy en poco, porque no veían potencial en David. No veían que David podía ser capaz de llevar a cabo tareas muy importantes como las que pues ellos demandaban o querían. Saúl, en el caso de Saúl, cuando Goliat, ese gran guerrero que Israel necesitaba en ese momento. Samuel, el rey que Israel necesitaba. Goliat, el contrincante o el oponente que tenía delante, también despreció a David porque no le veía potencial. Así a cuántos de nosotros no nos ven en poco, que creen que no somos capaces en Dios de alcanzar victorias, de ser hombres y mujeres victoriosos, de ser hombres y mujeres que podamos realizar las tareas en el Señor acorde a la voluntad, al propósito y al plan que Dios tiene con nosotros. Muchos somos despreciados, muchos somos limitados, muchos somos avasallados muchas veces con el desprecio, muchas veces con qué, con los tropiezos que otros nos ponen. Y sé y entiendo que eso causa miedo y temor cuando otros no creen en ti, pero tú tienes que ser consciente de que Dios es el Dios que nos ha llamado, el Dios que está dentro de nosotros. Es más grande que cualquiera de esos limitantes, es más grande que cualquiera de esos tropiezos, y que nada ni nadie detendrá lo que Dios se ha propuesto hacer con cada uno de nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos que ser muy entendidos, así como lo fue David. Ese no se dejó, hermano, ni porque lo vieron en poco, ni porque lo vieron muchacho, ni porque no le vieron la capacidad o el potencial que tenía para llevar a cabo. Ese no se dejó menguar por lo que otros decían. Y algo que yo le dije al principio, Dios no necesita la opinión de terceros para el llamado o para la tarea que Dios tiene para ti. Él no necesita referencia de nadie sobre ti, sobre mí, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y también conoce lo que somos capaces, hermano, cuando nos agarramos de Él, cuando le creemos y cuando sabemos que el poder y todo proviene del Señor. Talentos, dones, capacidades y potencial en nosotros, eso proviene del Señor. Entonces, si nos damos cuenta, David era el pastorcito de la casa, tanto así que ni siquiera fue tenido en cuenta, escúchalo bien, ni siquiera lo invitaron para que se purificara y para que hiciera parte del sacrificio a Jehová. No lo invitaron, porque si leemos el texto, si leemos el resto del texto, en el versículo 8, entonces Isaí llamó al otro hijo, a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel. Y Jehová dijo, este tampoco es. Luego hizo pasar Isaí a Sama, otro hijo, y tampoco, ese era el elegido, Jehová tampoco lo eligió. Y el versículo 10 dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Se da cuenta, mire, primero el profeta ve a Eliab y dice, este es, porque tenía el prototipo de Saúl, o el pensamiento que el rey de Israel tenía que ser igualito como era Saúl en apariencia. Luego, Isaí, su padre, también es otro de esos que no creía que David podía ser uno de esos
el elegido, porque hizo pasar 7 de sus hijos, pero David no estaba ni por ahí, o sea, David ni lo invitaron. ¿Y sabe por qué? Sencillamente porque eso es una realidad, lo tuvieron en poco, hasta su propio papá presentó a los 7 hijos, quizás los más grandes, los más guapos, hermosos, de apariencia física hermosa y grande, y David ni por ahí aparecía en el mapa de la presentación, ni lo invitaron al sacrificio, para que usted se dé cuenta. Entonces vemos aquí, y como le decía, la opinión de un tercero, eso no determina que los propósitos de Dios en nosotros se lleven a cabo. En este caso, imagínense, Isaí pasa a los 7 hijos, mostró a sus 7 hijos, pero no mostró a David. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso no importa. En el caso de David, que Isaí hubiera presentado 7 hijos, porque ninguno de esos, Dios tenía el plan que tenía con David. Por eso no eligió a ninguno de ellos. Porque te voy a decir algo, lo que Dios tiene para ti, eso no se lo tiene para ningún otro. Lo que Dios está guardado para ti, para lo que ha reservado para ti y para lo que te ha llamado a ti y para la gloria que te va a entregar a ti, eso no se lo va a entregar a otro. Ni porque venga la opinión de un tercero, ni porque venga la referencia de ninguno. No, Señor, porque Dios no se fía de lo que digan los demás. Dios se fía en su propia opinión y en lo que Dios sabe que va a hacer en cada vida y en cada corazón, y para los planes que nos ha reservado. Ahora, Isaí, su padre, no veía en David, su hijo menor, el potencial de un rey. No, por eso presentó a los primeros 7. No veía en David ese potencial o esa capacidad de que él fuera un rey. Sino que, ¿qué pensaría Isaí, hermano? Como muchos piensan, que siempre seremos los mismos mediocres, que no alcanzamos nunca nada, que no tendremos nunca nada, que volvimos al mismo lugar de donde partimos. Eso es lo que piensa el hombre por las apariencias. Pero los planes de Dios son mucho más grandes que lo que los hombres piensan. Isaí pensó, quizás en su mente, que David sería toda su vida el simple pastorcito, el cuidador de las ovejas. Nunca pensó, ni se imaginó que Jehová tenía otros planes muy diferentes a los que quizás él como papá pensaba que David podía alcanzar, y que sería el pastor de la casa toda la vida. Y qué decir también de los hermanos de David. Lo mismo, Eliab no fue capaz de ver en su hermano mayor, en su hermano menor, un guerrero. Ojo, ya vamos, para que usted se dé cuenta. Isaí, su padre, no vio en David el potencial de un rey. No lo vio porque presentó primero a los 7 más grandes. Y a él, de último, porque dice la escritura, que en el versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él. ¿Qué quiere decir? Sencillo, como le dije al principio, David no había sido invitado. Ese había sido tenido en poco. Ese no podía ser rey de Israel a los ojos de los hombres. Y viene Samuel y le dice, no, envía por él, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es, por el que nadie daba un peso, por el que nadie podía decir entre su familia, este puede llegar a ser el rey de Israel. Pero Jehová sí había determinado que este muchacho joven, de hermoso parecer, de hermosos ojos, ese iba a ser el rey de Israel. ¿Y qué le tocó Samuel? Quitarse el prototipo de Saúl y ungir a otro que era muchacho, más bajito, más pequeño,
y ungirlo como el rey de Israel, porque Dios no ve la apariencia, ni Dios ve como mira al hombre. Porque los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son mucho más altos, y los planes de Dios son mucho más grandes que los hombres se pueden llegar a imaginar. Aleluya. Entonces, ahora vemos aquí en Samuel, pero ahora vamos al capítulo 17. Samuel capítulo 17, versículo 28. Ahora es su hermano. Ya él fue ungido como rey. Ya todos sus hermanos se dieron cuenta y sus padres se habían dado cuenta que David había sido ungido como el nuevo rey de Israel por el profeta Samuel, o el que Dios había escogido como reemplazo para Saúl. Ahora entra Israel en batalla con los filisteos, y hay un hombre de gran tamaño llamado Goliat, que venía, dice, por la mañana y por la tarde, e increpaba al ejército de Israel con palabras fuertes, hablándole de que le enviaran uno que peleara por ellos. Y todo el pueblo de Israel tenía mucho miedo, temían a aquel gran paladín, o aquel gran guerrero llamado Goliat. Y vemos en el versículo 28 de 1 Samuel 17, alabado sea el nombre del Señor, que Isaí le dice a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Ahora vamos al 38. Ya David va, lleva lo que el papá le envió para sus hermanos, pero mire lo que sucede en el versículo 38, en el versículo 28, en el versículo 28, dice: y oyéndolo hablar Eliab, porque David llegó y empezó a preguntar. En el versículo 26, David empieza a hablar a los que estaban junto a él, y le dice, y diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoca los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así será el hombre que le venciere. Y aquí viene el hermano de David, el mayor. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira, le dio rabia de ver a David. Y se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? Y a quién has dejado, míralo bien y escuche bien, y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Se da cuenta cómo juzga el hombre? Ya le había achacado a David que era un soberbio, ya le había achacado que era malicioso, ya le había achacado que había venido simplemente como un chismoso a ver la batalla, pero no sabía el propósito y el plan por el cual Dios lo tenía allí. Y a pesar de que, mire, los obstáculos que se le presentaban a David, su propio hermano no lo vio con el potencial de ser un guerrero, sino le dijo: ¿con quién dejaste tú las ovejas? O sea, en pocas palabras, devuélvete, ve a cuidar esas ovejas. No lo vio como un guerrero. Tremendo. Y esa es una gran realidad, hermano. Quiso ridiculizarlo. Eliab quiso ponerlo en ridículo delante de todo. ¿Por qué? Porque para Eliab era imposible que David derrotara al gigante. Para él. Ahora viene Saúl. Versículo 38. Dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza y le ciñó
Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Ahora, el rey Saúl tampoco vio de que David fuera capaz, o vio que él simplemente era un adolescente rubio, hermoso, de buen parecer, pero no le vio ese potencial de un vencedor, de que podía derribar o vencer a Goliat. Saúl también lo tuvo en poco, le puso allí su armadura, su casco, le dio su espada a David, intentó, pero no, él vio que no era de esa manera, que no era de esa forma. Y simplemente David ya tenía su propio estilo de guerrear, ya tenía su propio estilo de ir a pelear, en el caso contra el oso y el león, con sus piedritas, con su onda, a su manera, pero esa era la forma como Dios lo había capacitado. ¿Para qué? Para enfrentar las batallas, no a la forma del hombre, no como el hombre muchas veces quiere imponer e implantar en los verdaderos siervos de Dios. Porque la manera, hermano, y la forma te la da el Señor. Dios es el que te da la capacidad y la forma de vencer cada batalla, no a la manera como dice el hombre, sino a la manera como dice el Señor. Entonces, hermano, 5 piedras lisas para David eran suficientes, y esa onda para que le diera la victoria contra aquel gran paladín llamado Goliat. Entonces ahora, mientras que el oponente de David, este experimentado hombre llamado Goliat, tampoco Goliat veía en David el potencial de que fuera un oponente, de que le fuera a hacer frente, de que David fuera capaz de vencerlo. Goliat también lo tuvo en poco, hermano. Mire, por todos lados David, nadie creía en David ni que podía llegar a hacer algo. Y viene el filisteo en el versículo 42 del versículo 17 que estamos leyendo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué dice la escritura? ¿Le tuvo en qué? En poco. Le tuvo en poco, porque era muchacho, porque era rubio y de hermoso parecer. En pocas palabras, mire, hermano, todo el mundo veía la apariencia de David, pero no veía uno quien estaba con David. Quien estaba con David. Y el filisteo lo tuvo en poco y le dijo: ¿acaso yo soy perro para que tú vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Todo el mundo le dijo a David que no tenía potencial. Pero ¿sabe qué? David fue capaz de superar a su familia. David fue capaz de superar a los reyes, en este caso a Saúl. Fue capaz de superar a Goliat. Y cada uno tiene un significado. Cuando superó a su familia, superó sus relaciones, superó lo que otros pensaban de él en cuanto como familiares, que te tienen en poco, que tú no sirves, que tú no vas a avanzar, que tú no vas a alcanzar absolutamente nada porque estás perdiendo el tiempo en el Señor. Pero cuando tú has creído en Dios y sabes muy bien quién fue el que te llamó, a ti no te debe importar lo que los otros piensen, así sea tu propia familia. Tú debes de avanzar y de seguir continuando creyendo que el que te llamó, ese te va a capacitar, ese te va a fortalecer, ese te va a enseñar, ese te va a instruir y ese te va a poner en el lugar donde nunca nadie pensó que tú podrías llegar un día. Superó a los reyes, que esas también son otras limitaciones que el liderazgo pone, o los que están por encima también ponen muchos tropiezos y obstáculos. Quizás tú, que le sirves al Señor, y no solamente en Casa de Misericordia, sino en otras congregaciones que nos ven y te tienen en poco, te tienen aplastado, no te preocupes, confía en el Señor, que si Él te llamó, hermano o hermana, tarde o temprano, Él te levantará y Él te exaltará cuando fuera el tiempo del Señor. Tú simplemente, en la sabiduría
y en el entendimiento de que el Señor es el que te ha llamado. Confía y espera, limpia tu corazón, guarda tu corazón de todo aquello que pueda venir a dañarlo, y tú verás lo que el Señor hará en tu vida. Y también logró David superar a quién, a los Goliat, que esta parte vendría siendo las limitaciones en cuanto a las habilidades, de que muchos creen que tú no eres capaz, que tú no puedes ser un predicador, de que tú no puedes cantar, de que tú no puedes evangelizar, de que tú nunca podrás aprender en el Señor, de que tú nunca alcanzarás nada en el Señor. Dios te dará las habilidades, Dios te dará la capacidad y el potencial que tú tienes. Llévalo a los pies del Señor, que sea el mismo Dios que te ponga a producir, que te lleve, aleluya, a alcanzar mucho más allá de lo que tú crees que puedes lograr. Entonces, cuando Dios llama, hermano, Él no está viendo lo que tú eres ahora. Él está viendo lo que Él va a hacer en ti más adelante. No creas que ahora que tú te ves así, que tú dices, no, yo que voy a ser capaz. No, Dios, ¿cuándo conmigo? No te veas así. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te está viendo ahora como tú eres así. El Señor no estaba viendo a David como el simple pastorcito, como el chiquitico, el muchacho, el de lindo parecer. No, Dios estaba viendo lo que iba a hacer a través de David más adelante, las victorias que el mismo Dios a través de David le iba a dar a su pueblo, a toda una nación. Iba a ser por mano de ese que muchos habían puesto limitaciones y tropiezos y habían dicho, no, ese no es capaz, ese no puede. Muchos de los que te rodean y están cerca de ti nunca van a ver lo que tú eres capaz de dar para el Señor, nunca van a ver tu potencial. Pero Dios en su gracia y en su misericordia, Él te va a capacitar para que tú puedas desarrollar eso que Él mismo ha puesto en ti, esas habilidades, esas capacidades, esa fuerza que Dios ha puesto en ti y que no es tuyo, sino de Él. No creas que eso es tuyo y que por tu linda cara lo tienes. No, eso es porque el Señor te lo ha otorgado y porque por su gracia y su misericordia Dios te lo entregó para que tú desarrolles el trabajo por el cual Él te llamó, para que tú puedas servirle con todo tu corazón y con todo lo que Él depositará en ti. Nunca permitas, hermano y hermana, que las opiniones de terceros, de que otros que te sean de tropiezo y de obstáculo, vengan, hermano, a entristecerte y vengan a hacerte sentir en poco. Recuerda a David, nadie daba un peso por él, nadie creía que podía llegar a ser rey, un vencedor, un gran guerrero o un victorioso. Y la historia nos demuestra todo lo contrario a lo que aquellos hombres pensaron de David, porque llegó a ser el rey de Israel, llegó a ser un vencedor y un guerrero que mató a Goliat. Todo lo que aquellos no pensaron que él podía llegar a ser, Dios sí lo hizo posible. Dios sí pudo en David ejecutar sus planes y sus propósitos, porque ese es el Dios que tenemos. Un Dios que no es limitado, un Dios que no ve lo que los demás opinan y lo que los demás piensan. Eso es lo que tenemos que tener muy, pero muy presente. Lo que Dios piensa de mí, no lo que otros piensan. Lo que Dios quiere conmigo, no lo que otros desean que yo sea. Eso es lo que tenemos que tener muy, pero muy presente. De que el Señor nos ha llamado, hermano, porque Él sabe que podemos, si podemos en Él, avanzar, crecer, llevar a cabo las tareas, los propósitos, los planes que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros. No te dejes vencer. No dejes que nada sea un tropiezo y un obstáculo para ti. Mira el ejemplo de David. Ese no tuvo miedo. Nunca se puso a escuchar lo que los demás decían. Para nada. Ni lo que los demás opinaban. Ni lo que los demás creían que él debía hacer. Para nada. Así que nunca permitas que las opiniones de un tercero te limiten. Nunca permitas que las opiniones de un tercero te aplasten y te hagan sentir en poco. Aunque tú lo veas así. Porque ese es el trabajo del diablo, en bocas de terceros,
para decirte tú no puedes, tú no lo vas a lograr, tú estás vencido, tú estás derrotado. Esa es la voz del diablo, para que tú eches atrás, para que tú mengues, para que tú no crezcas, para que tú te desanimes. Pero sabes muy bien de que el que te llamó, 1, te capacita, 2, te va a respaldar, 3, te va a apoyar y 4, nunca te va a abandonar. Aunque todo el mundo te dé la espalda, aunque nadie cree en ti, Él sí. ¿Y sabes por qué? Porque Él es el que deposita en nosotros tanto el querer como el hacer, sin importar lo que otros piensen. Dios siempre va a cumplir todos y cada uno de los propósitos que Él ha determinado para tu vida, para mi vida, para mi familia. Nada, hermano, absolutamente nada nos debe llevar a entrar en incredulidad y a vernos como hoy nos vemos. No todo lo contrario, hermano. Ahora no te estoy diciendo que tú vas a visualizarte, como enseñan en muchas partes, que tienes que decretar, declarar, ordenar, demandar al Señor que te tiene que dar, que te tiene que entregar, que te tiene, mejor dicho, como si el Señor fuera el títere de uno. Olvídese, no. Eso jamás, esa es una mentira del diablo. Esa es una gran mentira del diablo. Todo lo contrario. Uno tiene que ser humilde, sencillo y con un corazón limpio y dispuesto para que Dios haga como Él quiere, su voluntad. Porque soy muy reiterativo, hermano, le gusta o no le gusta a las personas, como digo yo las cosas, pero es así. Es una gran realidad. No le podemos dar órdenes al Señor y el Señor no va a hacer como a ti y a mí nos da la gana. Siempre va a primar la voluntad de Dios. Siempre el Señor va a hacer como Él le dé la gana, como Él quiera. Y cumplirá el propósito como Él quiere y no a la manera nuestra. Y nos entregará lo que Él quiere, no lo que nosotros demandemos, decretemos, pidamos, confesemos, no. A lo que yo me refiero, hermano, es hoy, que aunque tú te veas así, Dios no te ve así. Dios tiene otros planes grandes planes para con cada uno de nosotros. Sino que ahora nos vemos así, simplemente, sin nada. Quizás tú te puedes ver derrotado, pero Dios no te está viendo así. Dios está viendo lo que Él va a hacer contigo. Y esto, vuelvo y te lo repito, no es para que tú visualices, tú te pintes allá en las campañas, te pintes allá levantando paralíticos, mejor dicho, haciendo de todo. No, sino que tú te dejes guiar por el Señor. Porque te voy a decir algo, nuestras acciones determinan el actuar de Dios, nuestro corazón determina el actuar del Señor. Y a medida que cada vez nos limpiamos más para el Señor, a medida que cada vez nos disponemos más para el Señor, cuando verdaderamente amamos al Señor, hermano, el mismo Dios todo lo va a ir encajando conforme al propósito y al plan que Él tiene. Y iremos, como dice la Escritura, de gloria en gloria y de poder en poder. Así que Dios va a cumplir todos sus propósitos en nuestra vida. Así que las intenciones de Dios siempre con nosotros van a ser buenas. Y termino con esto. Tu potencial o la capacidad que Dios te ha dado no consiste, hermano, en algo que tristemente hoy se ve en muchas congregaciones: la ambición, el celo, la ambición por alcanzar de una manera inadecuada el éxito dentro del reino de los cielos, o la envidia por lo que otro tiene y que Dios le ha dado. En eso no puede consistir tu potencial o tu capacidad, sino todo lo contrario. Se trata de que tú reconozcas y que yo reconozca quién es el Señor, quién es Dios. Que al buscarlo a Él, llevaremos nuestra vida según sus propósitos y no los nuestros. Aquí no cabe esto, hermano. Aquí no cabe esto de que son mis propósitos, mis planes, mis deseos, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Olvídelo, hermano. Eso es lo que Dios quiere.
lo que Dios tiene y lo que Dios hará conmigo. Aquí no vale el yo. Yo quiero, yo deseo, yo anhelo. Podemos anhelar las 10.000 cosas del mundo, pero si Dios no quiere, olvídese, allí se quedará en eso, en simplemente anhelos y deseos, porque Dios sabe lo que nos conviene. Entonces, cuanto más desarrollemos y llevemos a cabo ese potencial que Dios ha puesto en nosotros, que Dios nos ha dado, tanto más, hermano, mucho más, el Señor nos entregará. Mucho más, porque el Señor quiere de verdad que tengamos una vida victoriosa, victoriosa y no en derrota. Por eso, hermano, sencillo, deja que el Señor lleve a cabo su propósito y sus planes en tu vida a la manera de Él. No dejes que nadie, absolutamente nadie, aplaste ese deseo y ese anhelo que tienes de servir al Señor en el área que Dios te haya llamado, en el talento que Dios te haya entregado, en los dones que Dios haya depositado en ti. Nada ni nadie te haga sentir en poco, y mucho menos como si fueras un frustrado o como uno que no ha alcanzado todavía nada. Gloria al Señor. Vamos a orar y darle gracias a Dios, porque sabemos, hermano, que Dios tiene muchos planes y propósitos con nuestra vida. Y esto no se detiene aquí, ni se ha detenido, ni se detendrá. Aunque el mundo diga lo contrario, aunque los hombres murmuren y digan lo contrario, pero por lo menos yo soy de los que, y lo digo confiadamente en el Señor, de lo que Dios hará. No estoy viendo lo que ahora estamos pasando, ni lo que estamos atravesando ahora, sino mi confianza está en lo que Dios hará en un futuro, lo que Dios hará. Porque si Él tiene planes conmigo, contigo, con Casa de Misericordia, Él los llevará hasta el final. Aunque el diablo diga lo contrario, y aunque los hombres que levanta el diablo también digan lo contrario, mi corazón está confiado en cada una de las promesas de Dios, en lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Esa es nuestra seguridad, que el Señor, hermano, aleluya, es el que tiene el control absolutamente de todo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, te damos toda la gloria, te bendecimos, te adoramos, exaltamos tu grandeza, Señor, y te damos muchas gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, y seas tú, bendito Rey, bendiciéndoles, ayudándoles en gran manera, Rey eterno. Dale fuerzas a aquellos que no tienen. Ayuda a aquellos que se han desanimado, eterno Rey. Aquellos que han pensado, Señor, que todo ha llegado a su fin, pero que no es así, mi Señor. Porque tú sabes muy bien lo que tú has depositado en cada uno de nosotros. Por eso, poderoso Dios, estamos en tus manos. Mis hermanos, Señor, están en tus manos. Porque tú eres grande y poderoso, Señor, para llevar a cabo, Señor, todo aquello que tú has dicho que harás. Bendito Rey, se detuvo el video. Bendice, Señor, a cada uno de tu pueblo, ayúdanos. Tu gloria y tu poder, tu respaldo, Señor, esté con cada uno de nosotros. Imparte fe, derrama más de tu gloria y tu poder. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y bendice a aquellos, Señor, que han de ver esta transmisión para tu gloria y tu honra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Que el Señor les guarde. Mañana, 6 en punto de la mañana, en el devocional, continuaremos con la enseñanza que estábamos llevando del sembrar y cosechar. Que lo que sembramos, eso recogemos, hermano. Mañana, 6 en punto de la mañana, si Cristo no ha venido. Un abrazo en el amor del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.